Buenas noches, ya nada más esperamos un minutito para ver si se conecta alguien más. Estamos en espera, estamos a punto de iniciar. Vamos a dar unos minutitos para ver si se conecta alguien más. Ya estamos a punto de empezar nuestra charla del día de hoy. Esperamos que alguien más se conecte. Estamos a punto de comenzar. Vamos a dar otro minutito para ver si alguien más se integra a nuestra plática. Vamos a dar inicio. Ya esperamos un poquito. Me tocó hablarles un poquito de los derechos humanos y en el sistema penitenciario. Mi nombre es Esmeralda Cáceres Méndez. Soy licenciada en Derecho y agradezco a la licenciada Adaí Sánchez por la invitación a dar este tema. Es para mí un honor
muy agradecida con todas diosas, las que están presentes, y las que no, pues espero que puedan ver la grabación. Es un tema que vamos a tratar a grandes rasgos porque realmente es un tema muy extenso. Hablar de centros penitenciarios pues implica ir más allá de lo que son los derechos humanos. Estamos hablando ya de derechos humanos y personas en reclusión. Hablábamos de acuerdo al Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario. Quiero aclarar de antemano que voy a dar un diagnóstico que se presentó en el año 2022, dado que en el 2023 apenas se llevó la supervisión en junio o julio por ahí, en el estado de Chihuahua. Comparto esta transmisión desde Ciudad Juárez. Entonces les comentaba que de acuerdo al diagnóstico del Sistema Nacional del Sistema Penitenciario, hasta el 2022 nuestro estado mexicano contaba con 252 centros penitenciarios hasta el 2022, los cuales supervisados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De esos 252 tenemos que 235 son estatales. De esos 235 centros penitenciarios estatales, 22 de ellos son centros femeniles, 108 son centros varoniles y 105 son centros mixtos. Creo que todos sabemos ya que es un centro mixto, ¿no? Todo esto atendiendo al artículo 18 de nuestra Constitución, en el párrafo segundo, que dice que el sistema penitenciario se organizará en base a los derechos humanos, y ahí está el párrafo donde dice que hay que separar hombres de mujeres, y pues obviamente sin transgredir ese derecho que nuestra Carta Magna nos recomienda. De esos 252 centros penitenciarios tenemos 14 federales. De esos federales tenemos un centro femenil, un centro de rehabilitación psicosocial y 12 centros federales varoniles. Tenemos también dentro de esos 252 3 prisiones militares, y estas 3 prisiones militares son prisiones mixtas. La población penitenciaria en los centros estatales teníamos hasta el 2022 que de hombres son 180,507, o sea, estamos hablando de un porcentaje del 93.6%. En los centros estatales, mujeres son 11,583, que estamos hablando de un 6.4%. En total, entre los dos, en los centros estatales hay 199,544 personas privadas de la libertad. En los centros federales tenemos un total de 18,633 personas privadas de la libertad. Hombres son 17,506, estamos hablando de un 94.0%, y mujeres son 1,127, que viene siendo el 6.0%. En las prisiones militares hay 404 personas privadas de la libertad, hombres son 392, estamos hablando de un 97%, y mujeres son 12, que estamos hablando de un 3.0%. Vamos a empezar a hablar de las problemáticas que inciden en los centros penitenciarios. Estas problemáticas, las que más sobresalen, es la sobrepoblación, la deficiencia en condiciones materiales y de higiene. Obviamente, al haber sobrepoblación, pues estamos hablando de que las condiciones de higiene son un poco menos estables. Hay ausencia de protección efectiva a grupos vulnerables. Voy a mencionar algunos, nada más. Hay muchos grupos vulnerables. Están los adultos mayores, están las personas con capacidades diferentes, estamos hablando de la comunidad LGBTI, estamos hablando también de comunidades indígenas. Hay muchos grupos vulnerables que, si bien es cierto, dada la población que existe, y una de las principales problemáticas también es la falta de personal, pues el personal que existe dentro de un centro penitenciario pues no se da abasto a atender cada una de
de los grupos vulnerables. Entonces, ese es un verdadero problema para nosotros. Hay falta de programas laborales y educativos. Sí hay, pero no alcanzan a cubrir toda la necesidad que existe dentro de un centro penitenciario. Hay ausencia de transparencia penitenciaria y vamos a hablar de un punto clave aquí, dentro de un centro penitenciario, que es la falta de personal de seguridad y custodia, personal médico. Lamentablemente, existe esta deficiencia dentro del personal de seguridad y custodia. Una servidora estuvo por 14 años a lo mejor, si mal no recuerdo. Yo fui personal de seguridad y custodia y es un orgullo haber trabajado directamente, porque si bien es cierto hay muchas áreas, está el área técnica, está el área médica, está el área administrativa, está el área de seguridad y custodia, pero quienes tenemos que lidiar con este tipo de controversia es el personal de seguridad y custodia. ¿Por qué? Porque son los que tienen que controlar el orden. Y si ese orden no se controla en base a los derechos humanos sin transgredirlos, estamos cayendo en una violación. ¿Y qué pasa? Pues inmediatamente ya tenemos a derechos humanos al otro día. Entonces, el personal médico también es un problema latente. ¿Por qué? Porque al no haber personal médico, pues estamos transgrediendo el derecho a la salud. Lamentablemente, en la actualidad es muy raro o es casi nulo que los médicos quieran trabajar en centros penitenciarios. ¿Por qué? Porque pues tenemos que trabajar con gente que le falló a la sociedad y que por ende está purgando una pena, en su mayoría. Hay muchos, su situación jurídica es diferente, hay muchos que están procesados, muchos que están sentenciados ya compurgando una pena, y esa gente, esa población que está ya compurgando una pena, hay de todo. Hay gente conflictiva, hay gente muy pasiva, pero al final de cuentas nosotros tenemos que responder por esa protección. Entonces, hay un esquema también de corrupción. No quiero adentrarme mucho en el tema, pero sí en los centros penitenciarios hay insuficiencia de personal, en todos los departamentos, en el departamento médico, en el departamento de criminología, en el departamento de psicología, en el departamento, y sobre todo en seguridad y custodia. Entonces, si hay déficit de ese personal, es obvio que va a haber un foquito rojo para que incremente la violencia adentro. Entonces, estamos, como vuelvo a repetir, si fallamos en esto, en esos puntos claves, vamos a violentar sus derechos, vamos a transgredir esos derechos, que si bien es cierto, el Estado es garante de estos. Entre los más principales tenemos el derecho a la reinserción social, pero para que haya una reinserción social efectiva, tenemos que hablar de los 4 ejes rectores, que en este caso serían el trabajo, la capacitación para el trabajo, el derecho a la salud y el deporte. Entonces, en muchos se da mucho esto en los centros penitenciarios, de que ellos saben que tienen que asistir y no lo hacen, pero se sienten muy mal cuando su compañero de estancia, anteriormente eran los espacios que llamábamos celdas, pero que se han modificado, todo ha venido evolucionando y ahora pues son estancias donde ellas tienen que tener una estancia digna, o ellos, en su caso, varones o mujeres, lo que sea. Estamos hablando de que si no cumplen con esto que el Estado les está dando, que es la capacitación, porque en todo hay, en el centro donde yo trabajé por años, teníamos esos ejes rectores, pero ¿qué pasa? Pues no quieren, y no los podemos obligar, porque si yo seguridad, les hablo fuerte, estoy violentando sus derechos, y al otro día tengo a derechos humanos ahí, ¿por qué? Entonces, cuando esa parte de seguridad empieza a presionar poquito, es muy difícil, es muy controversial, porque como seguridad tenemos que controlar y mantener la estabilidad del centro, mantener la integridad de todos,
Y valga la redundancia, regresamos a lo mismo, si falta personal, ¿cómo controlas una población de 300 personas? Entonces, sí vamos a lo mejor, sí me gustaría en otro tema, a lo mejor ahorita tenemos el tiempo así como que muy limitado, pero sí me gustaría a mí en otro momento hablar del tema de dentro de los centros de reinserción y más que nada de las mamás que tienen menores ahí adentro, porque sí es un tema que va a generar, yo creo, debate. Hay muchos que estamos a favor y muchos que estamos en contra, porque de alguna manera el policía dice, es que derechos humanos trunca mi trabajo. Y nos quedamos así como que la pregunta, ¿es cierto o falso? Lo vamos a ver en otro tema. Entonces hablábamos de que para que haya una reinserción social bien, tenemos que hablar de estos 4 ejes rectores. ¿Qué pasa? Muchos no quieren, pero cuando se va su compañerita de estancia porque ya cumplió con esto y porque el juez de alguna manera analizó por medio de sus estudios técnicos que es viable una preliberación, que es viable un beneficio y se lo otorga, porque nosotros no somos autoridad, tiene que ser el juez quien otorgue ese beneficio preliberacional en su caso, dice, ¿por qué yo no me voy? Pues ¿por qué? Pues porque no hiciste nada en todo este tiempo, ni te portaste bien, ni asististe a la escuela, ni asististe al área médica, ni a tus pláticas con el psicólogo. Es obvio que cuando el orden jurisdiccional solicite sus estudios técnicos para ver si es un probable o probable candidata de un beneficio, pues se lo va a negar porque no existe nada. Entonces no va a haber reinserción porque no participó en esto que el Estado exige, y pues obviamente va a esperar a que haya otra promoción o que pueda meter otro beneficio para que pueda obtener un beneficio preliberacional. Si no tenemos lo que anterior comentábamos, materiales de higiene, si tenemos sobrepoblación, si no tenemos personal, si no tenemos médicos, igual caemos otra vez en la vulnerabilidad de los derechos a una estancia digna y segura. ¿Por qué? Porque es necesario para ellos, para ellas, porque así lo marca nuestra Constitución, que nada debemos transgredir sus derechos humanos y sobre todo porque el Estado es garante de esto. Tenemos la obligación de un trato igualitario y a la no discriminación, y aquí en este punto también se da mucho en centros penitenciarios. Ella sí porque es fulanita de tal, allá no porque pues no, ella no merece. No, aquí tenemos que ser todos iguales. Aquí no hay si es porque tiene dinero, si porque su familia es mi amigo, que porque es el primo de fulanito. No, aquí tiene que ser todo igual. Mientras esté privado de su libertad y pertenezca a ese centro penitenciario, tiene que ser el mismo trato. Pero hay controversias en todos los aspectos, como les decía, hay gente muy pasiva, hay gente muy conflictiva, y pues tenemos que mantener esa línea imaginaria de ni tú para acá, ni yo para allá, te respeto, me respetas, pero mientras estés dentro del centro penitenciario hay obligaciones. Si bien es cierto, tienes derechos, pero también hay obligaciones que tienes que cumplir. Y ahí es donde existe la controversia de que no les parece y al otro día pues tenemos a derechos humanos ahí, ¿no? Ellos tienen derecho a la información, a que haya información clara. Por ejemplo, en cada uno de los módulos de un centro tiene que estar visible los números de teléfonos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de la Comisión Nacional, para que ellos tengan un fácil acceso a la información. De ser así, pues también tenemos esa parte de que no hay manera de enviar, las peticiones a los derechos humanos por la falta precisamente de personal.
pero los derechos humanos se encargan de asistir. Por lo menos en el centro donde yo estaba, iban una vez por semana a revisar buzones, a revisar que todo estuviera bien, y las supervisiones anuales, pues que esas las hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y nos visitaban cada año. Bueno, visitan todavía, yo ya no estoy, pero sí visitan cada año, y es una supervisión muy, muy exhaustiva. Vamos a hablar de quiénes pueden ser autoridades responsables o susceptibles a violentar los derechos humanos. Puede ser desde el personal directivo, puede ser personal administrativo, el área técnica, el área de seguridad y custodia o personal operativo. ¿De qué manera el personal administrativo puede transgredir un derecho humano de las personas en reclusión o personas privadas de la libertad? Pues con el simple hecho de hacer caso omiso cuando las personas están solicitando alguna atención, alguna necesidad, que se presenta mucho. Volvemos a lo mismo. Me gustaría más adelante hablar del tema de madres con menores dentro de los centros de reinserción. Es un tema muy controversial, pero creo que sí vale la pena adentrarnos un poquito. El personal administrativo también puede caer en una violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ellos, el personal administrativo o área técnica, son el enlace del PPL o de la persona privada de la libertad con todas las autoridades externas. El área técnica lo componen el área de psicología, el área de criminología, el área educativa, lo compone trabajo social, que es una pieza muy, muy importante ahí también. El área técnica son quienes se encargan de hacer los estudios técnicos de personalidad, que son los que en determinado momento le van a ayudar a la persona privada de la libertad a solicitar un beneficio, el que sea, que se adecue a su proceso. Y en ese momento el juez pide sus estudios, y esa área técnica es la encargada de hacer los estudios, y el departamento jurídico, que es donde una servidora se encontraba, son los que se encargaban ya de enviarlo al juzgado correspondiente o solicitante. Pero el área técnica también es susceptible a transgredir un derecho humano hacia una persona privada de la libertad. Igual, haciendo caso omiso cuando ésta lo solicite, o cuando el juez o su defensa solicite los estudios y no estén a tiempo, o simplemente pues no los hacen. El área de seguridad y custodia, híjole, pues es un área muy, muy controversial, muy conflictiva. Vuelvo a lo mismo, somos los encargados de mantener el orden, la disciplina, de hacer que las cosas se hagan de manera correcta, pero es muy difícil para seguridad y custodia mantener eso. ¿Por qué? Por el simple hecho de que me discriminas, ya me viste feo, me hablaste feo. Ahí hay una palabra clave. Yo le puedo decir 1000 veces que sí y voy a ser la mejor persona del mundo. Con una vez que yo a una persona privada de la libertad le diga que no, ese día voy a ser la peor del mundo. Entonces, cuando yo me convierto en la peor del mundo, empiezo a ser como que la oficial más mal vista, y pues la que habla mal, la que grita, la que no le voy a hacer caso porque ella no me manda. Le voy a hablar a mi abogado para que venga y le dé un escarmiento, y ya tenemos a derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Como personal de seguridad y custodia, de tratar de mantener el orden y hacer las cosas más transparente, lo más transparente que se pueda, tenemos que hacer pues un reporte inmediato, tenemos que hacer partes informativos. ¿Qué lleva un parte informativo? Bueno, pues lleva la fecha, la hora, el lugar, quiénes intervinieron en ese hecho, qué fue lo que pasó, una narrativa de los hechos, quiénes estuvieron presentes, cómo se resolvió y qué va a pasar después. Si la persona privada de la libertad incurre en una falta, cualquier falta, puede ser una falta leve, a veces es nada más
un llamado de atención verbal. Si es una falta grave, esta persona que cometió la falta grave, para no transgredir esos derechos, hay que darle previa, lo invitamos a que asista al Consejo Técnico Interdisciplinario. ¿Quién es el Consejo Técnico? Pues son las personas encargadas de determinar si hay una sanción para esa persona, porque adentro no podemos sancionar nada más porque a mí se me dio la gana y ya. Todo tiene que ser con el debido proceso y de acuerdo a protocolos penitenciarios. Si el Consejo Técnico determina que es una falta grave, va a ser un correctivo. El correctivo va desde no salir de su estancia hasta estar en restricción de tránsito. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya está en restricción de tránsito, esa persona pues no va a poder salir. Se le va a llevar lo necesario, todo lo que ella requiera, pero no puede salir porque está sancionada por el Consejo Técnico Interdisciplinario. ¿Quiénes integran el Consejo Técnico? Pues lo integra, en este caso, la dirección, el director o directora en su caso, el coordinador del área técnica, el coordinador jurídico, el coordinador de recursos humanos. Entonces ellos son quienes determinan qué va a pasar en su caso con esta persona privada de la libertad. ¿Por qué? Porque si es el reporte que se está recibiendo por el área de seguridad y custodia, nosotros con el fin es tratar de hacerlo de la manera más transparente que se pueda. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, mañana ya tenemos a derechos humanos y nosotros tenemos que acreditar que se hizo de acuerdo al protocolo penitenciario y que jamás se transgredió ningún derecho humano que le corresponde a esta persona. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Otro de los factores que impiden mejorar las condiciones y un trato digno puede ser la falta de conocimiento y capacitación del personal en relación al sistema penitenciario. Hay mucha gente que sabe que existen los centros penitenciarios. Yo creo que todas las abogadas que estamos aquí sabemos qué son los derechos humanos, pero de alguna manera la gente que nunca ha trabajado directamente en un centro penitenciario lo ve de manera superficial. Pero los que sí trabajamos directamente con estas personas sabemos de lo que son capaces, de qué manera, pues de manejar la situación a su favor, y siempre van a tratar de conseguir un beneficio propio. Entonces van a dejar mal al médico, van a dejar mal al psicólogo, van a dejar mal al personal de seguridad y custodia. Ellos creen que por el hecho de estar ahí, que el gobierno los tiene ahí y que el gobierno es el encargado de garantizar esos derechos, el médico los tiene que ver a la hora que ellos quieran o que ellas quieran. La psicóloga tiene que verlos a la hora que ellos quieran, y no es así. Para todos se maneja un horario, para todos se maneja. Si la persona privada de la libertad requiere atención médica urgente o inmediata, el centro hace esa salida con autorización con recomendación médica, con autorización del directivo. Pero si no lo requiere y el PPL o la PPL están exigiendo eso, es ahí donde caemos en controversia, porque muchas veces es un médico para atender 100, 200 personas, y que es muchísimo. Lo mismo pasa con el psicólogo, a veces es un psicólogo o dos para 300 personas. Es mucha carga de trabajo, y es obvio que no alcanza a atender a todos. Entonces eso nos genera también controversia. Otro de los factores que impiden mejorar las condiciones dentro de los centros penitenciarios es el desconocimiento de los derechos humanos. Si bien es cierto, los derechos humanos son los que protegen, a estas personas, pero ¿qué hay del personal que ahí labora? ¿Qué hay de los que sí estamos todos los días ahí interactuando directamente con ellos? Entonces desconocemos. Hay muchos que sí conocen y muchos que no conocen y que dicen no.
es que las cosas no son así porque hizo esto, porque hizo lo otro, pero no. O sea, tenemos que encaminarnos a una reinserción transparente, y si desconocemos de estos derechos, pues vamos a caer en ese fango de violentar esos derechos humanos. Entonces tenemos que estar así como que muy pendientes. Me tocó en algún centro que pusieron a un jefe, no voy a decir nombres ni voy a decir dónde, pusieron a un jefe que sí tiene mucho conocimiento en el sistema operativo, pero afuera. Entonces, una persona que viene de afuera, que desconoce realmente el sistema interno dentro de centros penitenciarios, pues va a desconocer todo. Entonces es ahí donde caemos en un factor muy importante. Si hay desconocimiento y capacitación adecuada del personal, no vamos a llegar muy lejos. Otra cosa muy importante es la falta de perfiles adecuados del personal que labora en los centros. Hay que buscar perfiles, hay que buscar gente que realmente quiera trabajar. Es bien difícil trabajar en un centro penitenciario. Hay quienes quieren, hay quienes no quieren, y muchas veces, si no es que en todos los casos, lo hacemos por necesidad y dicen, no, pues ¿qué tiene? Vamos. Y a la hora de estar trabajando y a la hora de confrontarse con las personas, pues ellos ya están ahí, ellos son muy sinceros y te dicen, yo ya estoy aquí, ¿a mí qué me vas a hacer? Ni modo que me metas a la cárcel. Y es cierto, o sea, no le encuentro la lógica, que es cierto, o sea, ¿yo qué le voy a hacer? Pues si ya está ahí. Pero sí hay que enseñarlos a respetar. Hay que decirles que el respeto se gana, y que si un médico, que si un psicólogo está ahí, hay que darle el respeto que se merece. Volvemos a lo que hablábamos ahorita, que uno de los factores también es en las vías de remisión de las quejas de probables violaciones de los derechos humanos. Les comentaba, en el centro donde yo estaba, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos llegaba una vez por semana y se llevaba todas las quejas y todo. Sí están ellos muy pendientes de todo lo que pasa, de todo lo que evoluciona, de todo cómo evolucionan sus quejas. Pero hay centros que no, hay centros que quedan lejos y que ellos tienen que buscar sus propios medios para acercarse, y pues vivimos en tiempos difíciles. Entonces es ahí donde se detiene poquito. Hay insuficiencia en el servicio de salud. En todos, esto es de acuerdo al diagnóstico que se hizo el año 2022 de los derechos humanos. En la mayoría de los centros se encontró que hay insuficiencia en servicios de salud. Vuelvo a lo mismo, si hace falta personal médico, pues obviamente el servicio de salud pues va a ser deficiente. Faltan instalaciones en los centros penitenciarios. Hay muchos centros que no cuentan con área para personas con algún trastorno mental. En nuestros días todos sabemos que hay mucho narcótico, y que muchas personas están llegando a los centros penitenciarios por haber delinquido afuera, por haber cometido un delito, y porque son adictos a algún narcótico, pero no existe, o sea, hay centros donde no hay instalaciones adecuadas para ese tipo de personas, para personas con trastornos mentales. ¿Qué seguimiento se les va a dar? Y es ahí, y últimamente están llegando muchos, o sea, ha evolucionado mucho el tema de consumo de narcóticos, y que se refleja dentro de los centros penitenciarios, porque lamentablemente cometen delitos, vuelvo, y van a dar a los centros de reinserción. Pero hay muchos que no cuentan con instalaciones necesarias para ese óptimo funcionamiento o la óptima atención que requieren estas personas. Ahí se reflejó mucho también la falta de programas que encaminen a la prevención del suicidio o la prevención de adicciones. Y es
yo creo que uno de los factores muy importantes, porque sí se vio reflejado en algunos centros penitenciarios, que sí hubo homicidios y que de alguna manera el Estado tiene que prevenirlo y no se está haciendo. Se reflejó mucha falta de atención a las mujeres que tienen hijos dentro de centros penitenciarios. Ese tema es muy extenso, no me voy a meter mucho porque no vamos a terminar, pero sí hay mucha deficiencia en ese aspecto. O sea, de nada sirve que haya una estancia infantil con las cosas necesarias para el niño si no estamos hablando de un sano desarrollo del menor. Entonces ese tema también está muy bueno. Yo quiero pensar que va a haber otra oportunidad de que abramos debate y que platiquemos sobre ese tema. Y aquí viene también otro de los factores, que es la inadecuada organización al cumplimiento del plan de actividades. Así es, licenciada, hay crisis en las cárceles mexicanas por el incremento. Han llegado, yo creo que parte de esto también pudo haber sido la pandemia. En el centro donde yo estaba laborando, llegaron muchas chicas por violencia familiar. Muchas. Entonces se incrementó mucho durante la pandemia. Eran 5 por día, 3, y la mayoría era por violencia familiar o porque delinquió afuera cuando se encontraba consumiendo algún narcótico. Entonces sí podemos decir que hay crisis y que ese es uno de los factores principales. Licenciada, gracias por la pregunta. Estábamos en el tema de la organización para el cumplimiento al plan de actividades. Ya les explicaba anteriormente cuál es el plan de actividades, pero a veces no existe la organización adecuada. ¿Qué quiero decir? Si no hay un psicólogo, si no hay un criminólogo, el plan de actividades no va a estar listo, porque son quienes van a determinar. Al final de cuentas es el área técnica quien tiene que integrar ese plan de actividades, y muchos de los casos, por el déficit de personal y por la cantidad de personas privadas de la libertad que hay que atender, pues el criminólogo, el psicólogo, la trabajadora social, todos los que integran el área técnica tienen muchísimo trabajo, y es una carga de trabajo bastante fuerte para ellos. Y es ahí donde se torna la desorganización, porque si hoy lo hace trabajo social, mañana lo hace criminología, en una semana lo hace psicología, si tiene tiempo, si no, pues lo va dejando. Y se van acumulando, y entonces es ahí donde se da uno de los factores principales, que ese plan de actividades no esté a tiempo cuando sea requerido en el juzgado correspondiente. Es por toda esa situación que el gobierno mexicano tiene la necesidad del fortalecimiento de una cultura de legalidad y respeto a los derechos humanos de las personas que se encuentran en reclusión o personas privadas de la libertad. Y estas obligaciones, pues es primordial para el gobierno, porque él es el garante de estos derechos. Lo veíamos en nuestra Constitución Política, en el artículo 1 del párrafo 1, dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. En su párrafo 3 dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, garantizar, respetar y garantizar todos los derechos humanos. Entonces, como Estado estamos obligados. También en el artículo 18 constitucional dice que en el segundo párrafo dice que el sistema penitenciario se organizará en base a los derechos humanos. Y es lo que hablábamos, que no es nada más, los derechos humanos y ya no. Tenemos una normatividad que rige esto,
que en este caso pues es nuestra causa, en nuestra Carta Magna son los tratados internacionales en relación a derechos humanos y que México es parte, la Ley Nacional de Ejecución Penal y las recomendaciones generales de todas las visitadurías de los derechos humanos. Licenciada Vianey, en algunos casos sí hay violaciones a los derechos humanos desde que existe sobrepoblación y no hay el material o las instalaciones adecuadas para eso. Yo creo que desde ahí estamos ya transgrediendo un derecho humano en el sistema penitenciario. ¿Alguna otra pregunta? Aquí estoy ya para contestar sus preguntas. Es un tema muy bueno. Vuelvo a lo mismo, ojalá y haya tiempo de platicar bien y abrir debate, porque como les vuelvo a repetir, hay gente que está a favor y gente que está en contra, y pues bueno, somos mundos diferentes y todos tenemos una opinión diferente. Pero, por ejemplo, una servidora estuvo trabajando directamente con personas privadas de la libertad y posterior ya estuve en el departamento jurídico, que era la otra cara de la moneda, y pues nos damos cuenta de en los dos ámbitos lo que pasa y lo que no pasa, ¿no? Licenciada Mirna, yo creo que sí tiene mucho que ver. Yo creo que el crimen organizado ha rebasado ya nuestra seguridad. Tan así es que antes eran así como que estados muy esporádicos donde se veía de que ya estaba muy feito en ese aspecto, pero ahora veo noticias y es en toda la República Mexicana y sobre todo aquí en el norte del país, que es frontera, y es principalmente por lo que es frontera que se pelean esa parte de la franja fronteriza, los cárteles, y es ahí donde viene a reflejarse mucho de la efectividad de la reinserción de los PPL. Sí, es cierto, muchas personas, se da mucho, por ejemplo, en los delitos del fuero federal, utilizan a muchas muchachas muy jovencitas y al final de cuentas pues ellas se quedan ahí, ellos se van. Tristemente en lo que es el sistema penitenciario, no sé por qué, no le debo esa respuesta, pero los hombres siempre tienen visita de mamá, de la abuelita, de la tía, de la sobrina, de la prima, y las mujeres en este caso somos las más abandonadas. Bueno, las muchachas que están adentro son las más abandonadas. Sí van, las visitan a lo mejor los primeros meses y de ahí se olvidan de ellas. Se olvidan completamente de ellas. Entonces yo creo que sí es uno de los factores el crimen organizado, que tenga que ver con la efectividad de la reinserción social afuera. Estoy checando sus comentarios a ver si existe alguna preguntita. Estoy en la mejor disposición. No soy una experta en este tema, pero sí pasé muchos años trabajando directamente con personas privadas de la libertad. Podemos decir también que yo no digo que no existan personas inocentes adentro, yo creo que sí. Yo creo que venimos arrastrando un sistema bastante viciado. Se ha tratado de mejorar mucho, sí, pero lamentablemente viene viciado, y yo no descarto ni siquiera un tantito de que existan personas inocentes dentro de las cárceles mexicanas.
Buena pregunta, Lick. Ok. ¿Es posible que el crimen organizado tenga que ver? Ya lo contestamos. Creo que sí. Perdón, pero como traía un poquito de alergia. Es la temporada de las alergias, entonces sí. Yo creo que en los centros penitenciarios depende la cantidad, la población, porque hay centros que albergan hasta 4,000 personas privadas de la libertad, tratándose de hombres, que ya veíamos la estadística, que es una cantidad mucho más alta en hombres que de mujeres. En cuestión de las mujeres no es que se violen más sus derechos dentro de las cárceles mexicanas, simplemente las mujeres son más abandonadas por los familiares, por los hijos, por lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Desconozco realmente por qué pasa eso, pero sí me tocó ver en todos estos años que habían mujeres que llegaban, vamos a poner un ejemplo, por violencia familiar, y se estaban ahí hasta 6, 7 meses. Entonces la familia llegaba 1 mes o 2 y de ahí ya no se volvían a parar. Entonces ahí es donde entra pues realmente el gobierno para solventar las necesidades, las primeras necesidades que tienen estas personas, y que lamentablemente a veces el mismo gobierno no provee lo que se tiene que otorgar. Dice la Lic Vianey, hablar de los derechos humanos de los PPLs, ¿es posible pensar en un abuso por parte de la población? Porque si hablamos de estadísticas, quienes hacen más uso de ellos es la población recluida que la sociedad en general. Sí, puede ser. Sí, tiene razón, licenciada, sí puede ser que haya abuso por parte de la población. Se puede dar también. Son muchas situaciones, son muchas cosas, incluso a veces entre ellas mismas, entre la población penitenciaria, hay violaciones de derechos humanos, hay abusos, y ahí es donde entra el personal de seguridad. Si hay déficit de personal de seguridad, muy difícilmente vamos a detectar, vamos a controlar ese tipo de situaciones. Yo creo que los derechos que más se violan, Lic, son los de el debido proceso, la situación jurídica, porque son muchos y lamentablemente no hay el suficiente. En los cerezos, por ejemplo, es muy poco el personal que tenga conocimiento jurídico, que pueda otorgar una asesoría, porque la mayoría tiene defensores de oficio, son muy pocos los que tienen particulares, y obviamente que la persona privada de la libertad que cuenta con un abogado particular pues está obligado a darle continuidad, pero sabemos que en México un defensor de oficio lleva 50,000 casos y que es casi imposible atender a todos. Y ahí es donde se detiene su proceso jurídico, su situación jurídica, y es ahí donde se violentan más. Creo que son de los derechos que más se violentan en las cárceles mexicanas. La licenciada Mina nos pregunta cómo se maneja la crisis de violencia entre PPLs. Hay que tratar de identificar ciertos grupos, porque si bien es cierto hablamos de una población penitenciaria en general, pero hay que saber identificar grupos o pandillas o cualquier organización a la que pertenezcan. Por ejemplo, en cuestión de las mujeres no es tanto el problema porque ellas conviven, y si alguien trae problemas es una población más pequeña que la de varones,
Entonces es más fácil controlarla a las mujeres, porque de alguna manera las mujeres nos conocemos y somos fastidiosonas, pero el personal que ahí labora ya las va conociendo y dice, pues es conflictiva, pues ella nunca te dice no, y ya las vas conociendo y sabes de qué es capaz esa persona. Entonces a partir de ahí empiezas a controlar ya la violencia. A partir de ahí sabes que si ella ya le dijo a la otra que se controle porque si no le va a pegar, si yo ya la identifico, digo, esta sí le va a pegar. Pero si yo no la identifico, voy a estar dudando. Si la identifico, voy a decir, sí le pega o no le pega. Y a partir de ahí cortamos a prevenir ya ese tipo de violencia con el resto de la población. Sí es muy importante separar, por ejemplo, en la cuestión de varones, que es una población mucho más grande, que es más difícil, pero ellos sí están separados por módulos, por estancias, por pandillas, por organizaciones. Entonces ahí sí hay que tener un control mucho más exhaustivo, mucho. El ente que más violaciones comete de derechos humanos, yo creo que el estatal. Yo creo que el estatal le tiene mucho más. Por ser la población penitenciaria, el Estado se encarga de los asuntos de foro común. Entonces son los delitos que más se dan y el Estado es el responsable. Entonces tiene mucho más población del foro común que del foro federal. Entonces el foro federal, al tener muy poca gente en los centros, el ente federal tiene mucho personal a su cargo en cuestión de seguridad. Y el Estado no, en el Estado hay un déficit muy grande de personal. Entonces eso viene a recaer también en violaciones constantes a los derechos humanos por el déficit de personal. Por eso yo considero que el ente estatal es el que más violaciones. En el caso de la población femenina, ¿son los mismos derechos que se violan? Sí, también, o sea, vaya, es muy poco el personal que atiende la situación jurídica de las chicas. En lo personal, cuando yo trabajaba, tengo escasos 2 meses que renuncié por cuestiones de seguridad. Yo trataba de sacar lo más que podía, trataba de atender a las chicas lo más que podía para que tuvieran una visión de lo que podía pasar, de lo que les podía pedir el orden jurisdiccional, pero lamentablemente pues somos esa parte jurídica que ese trabajo pues es de los defensores, y hay muchas chicas que ni siquiera saben quién es su defensa, porque cada vez que van a audiencia el juez les otorga uno nuevo por el déficit de personal que hay. Entonces ellas son lo que alegan, ¿verdad? De que, oye, tengo audiencia, pero ni siquiera sé si la misma licenciada me va a defender. La última audiencia que tuve fue otro defensor, ni siquiera conocía mi caso y difirió la audiencia, me la dieron para ahora, pero pues tampoco. Y de esa audiencia a otra pasan meses. Entonces yo siento que ahí es donde estamos violentando más los derechos humanos de la población penitenciaria en general, háblese mujeres y hombres. Así es, Lick. Yo creo que sí se violentan los derechos humanos tanto de PPLs como del personal que labora, porque si bien es cierto, si yo como Estado te exijo, pues tengo la obligación de proveerte, no nada más de exigir. Y en este caso hay muchos estados que exigen al personal, pero no les proveen lo necesario. Entonces yo creo que también ahí es una manera de tomar en cuenta, por lo menos escuchar, ¿no?, al personal
porque hay población penitenciaria que es muy grosera y que va y le grita al médico, le grita al área técnica y que es su derecho. Pero volvemos a lo mismo, tiene derechos pero también tiene obligaciones y esa parte hay que entender. Naye Gutiérrez, claro que sí, Lick, de las solicitudes de las y los PPLs ante los derechos humanos, ¿qué cambios hace el centro penitenciario? Trata de mejorar esa parte en cuestión, en la queja que se haya presentado. Muchas veces se quejan por cuestiones de salud, otras porque no tienen audiencias, y trata de como que atender esa parte. Si ya una persona se quejó en este aspecto, pues vamos a darles chance, o por medio de otras áreas alternas al centro penitenciario se consigan audiencias, se le otorga una defensa adecuada, dándole prioridad a esa parte de la queja que se tomó. El centro penitenciario sí toma esa parte como para solucionarla. A ver, tenemos una pregunta. Licenciada Mina, ¿es posible identificar de primera mano que hay obstáculos en un procedimiento para la defensoría del PPL? Como parte de seguridad y custodia no podemos identificar, dado que no somos parte jurídica, pero yo creo que el departamento jurídico de alguna manera sí tiene conocimiento, o por lo menos nociones de que algo está pasando. Ahí más bien es la defensa la que tiene que tomar cartas en el asunto, pero si es una defensa particular, vuelvo a lo mismo, están obligados a esclarecer todo, pero si es una defensa de oficio, entonces ahí donde buscan pues excusas para dar seguimiento, porque de alguna manera es mucha la carga de trabajo y ellos lo que quieren es agarran uno, dejan y agarran otro y otro y otro, hasta que por la carga de trabajo que ellos manejan. Pero de primera mano no es tan factible detectar así un obstáculo para la defensa de la persona privada de la libertad. Licenciada Vianey, las torturas, en algunos casos me tocaron que la PPL se quejara de que existiera tortura. Pues ahí el orden jurisdiccional es quien ordena se abra el protocolo de Estambul, que es el que maneja los casos de tortura. En muchos de los casos se determinó, o por lo menos determinaron ellos, que no existía tortura, que pues más bien ahí la persona privada de la libertad juega su parte. Pero hasta donde yo supe, no me ha tocado un caso que realmente haya existido tortura. De primera mano la persona llega y dice me torturaron, pero pues eso habrá que acreditarse con la autoridad correspondiente, y esta autoridad determina que efectivamente no existió y tiene que continuar. Licenciada Adaí, ¿son efectivas las visitas de la supervisión que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Sí, la verdad es que las supervisiones son muy exhaustivas. Estas supervisiones son una vez al año, son cada año, anual, y nos checan todo
todo. Yo le puedo decir que durante estuve en seguridad y custodia, checaban todo lo relacionado a seguridad, pero también en la otra cara de la moneda, cuando yo estuve en el departamento jurídico, también nos checaban todo. Entonces, de alguna manera, si era necesario enviar una recomendación, la daban, y a partir de ahí, pues tratar de mejorar en ese tipo de situación. ¿Qué puede hacer un PPL víctima de tortura? Lo tiene que hablar en cuanto llegan. La verdad es que voy a hablarles un poquito de qué pasa en cuanto llega una persona privada de la libertad. En el caso de los cerezos femeniles, como son un poco más chicos, su población es menos, se encarga el personal de seguridad y custodia, dado que departamento jurídico hay hasta cierta hora, pero no hay las 24 horas. Entonces llegan, se registran, el médico se encarga de hacer una revisión exhaustiva para que no traiga lesiones ni nada. Si se llegase a dar el caso que traiga moretones, que venga lastimado, que hay que checar el certificado médico que nos mandan por parte de la autoridad aprensora, y que nos diga si específicamente ahí viene, porque si ahí viene, pues así la estamos recibiendo, y en cualquiera de los casos, pues quienes van a tener que hacer esa aclaración va a ser la autoridad aprensora, nosotros como centro no, pero entonces en cuanto llega se hace esa revisión, la recibe el personal médico, el departamento jurídico en su caso, o seguridad y custodia, y pasa al área de los nuevos ingresos. En nuevos ingresos tarda alrededor de 15 días en lo que el área técnica hace la observación, ubicación y tratamiento, porque volvemos a lo mismo, hay personas que llegan y pertenecen a alguna pandilla, alguna organización, y hay que prevenir desde ahí esa parte. ¿Por qué? Porque si es una PPL o un PPL que pertenece a una pandilla y por desconocimiento o por no hacer el trabajo correcto, lo mando con los contrarios, pues es obvio que lo voy a mandar derechito a la tumba. Entonces esa parte sí es bien importante. Le digo, están aproximadamente 15 días en el área de nuevos ingresos, en lo que el área técnica hace en lo que el centro de observación, ubicación y tratamiento hacen lo conducente. Y ya de ahí, pues ya una vez que ellos ya tienen determinado la ubicación, pues ya se manda al módulo correspondiente, a la población general, o en su caso a un área de protección, dependiendo del caso. ¿Alguna preguntita más? Cualquier cosa que se nos haya pasado, de todos modos yo estoy a la orden. Estamos dentro del grupo, me mandan un mensajito, preguntamos, y vuelvo a lo mismo. No soy una excelencia en este tema, pero pues sí tengo algunos años ya trabajando para el sistema penitenciario, y es un tema muy muy interesante, es muy extenso, lo tratamos a grandes rasgos, pero estoy en entera disposición. Muchas gracias a todas, creo que se nos acabó el tiempo. Gracias por sus preguntas, espero haya sido de gran ayuda, o de sacar las dudas, porque muchas veces conocemos pero lo vemos de manera superficial, como decíamos al principio, no lo vemos de manera directa. En este caso pues lo tratamos de ver de la manera más directa que se pueda. Tenemos otra preguntita. ¿Cómo influye la corrupción en las deficiencias de nuestro sistema penitenciario? Yo creo que es un sistema que viene viciado, que si bien es cierto hay mucha deficiencia, sí. La corrupción yo creo que influye desde el momento en que si yo te pago te exijo, y si yo no tengo dinero no valgo. Lamentablemente sí se dan esos casos. Si tengo dinero voy a vivir bien, si no tengo dinero soy una persona X. Incluso he llegado a
he leído libros de otros centros penitenciarios en donde en México no se da, en México no, es en otros países. He leído algunos libros en donde la misma población o las mismas personas privadas de la libertad que tienen solvencia económica abusan de los que no tienen y les dicen: tú vas a trabajar para mí y lo que ganes en la cocina, en la panadería, en la tortillería, eso es mío, y te aguantas. Entonces yo creo que sí influye mucho en ese aspecto, en todos los aspectos, pero sí es muy visto en esa parte. Si alguien más tiene alguna otra duda, este es, pues ya nos estamos pasando, no sé. Agradezco a la licenciada Iraí por haberme invitado. Es un honor platicar con ustedes. A lo mejor vivencias, tengo muchas vivencias, pero bueno, estamos empezando y vamos a irnos despacitos. Yo espero tener otra oportunidad de platicar con ustedes. Cualquier cosa, vuelvo a lo mismo. Estamos en el grupito y me hacen llegar sus dudas y lo platicamos. Muchas gracias a todas por tomarse su tiempo y estoy completamente a la orden.